Bienvenidos a Noticias RNA, como siempre un placer que usted nos acompañe. Soy Kelly Ábrego, de inmediato pasamos a nuestros titulares. China construye un hospital exclusivo para atender a pacientes con coronavirus. Le tenemos los detalles. América Latina fue la región con peor desempeño en democracia durante 2019. Así lo reveló un informe publicado recientemente. Demócratas aumentan presión para citar a testigos al juicio político con el que buscan destituir al presidente Donald Trump. Iniciamos con la información. En su segunda jornada de reuniones, especialistas de la Organización Mundial de la Salud decidieron que no van a decretar y declarar emergencia internacional por coronavirus, al menos por ahora. Pese a que las cifras aumentan con rapidez frente al número de personas afectadas por el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud, OMS, determinó que el hecho no puede calificarse como una emergencia global, pues los afectados se concentran en territorio chino. Declarar emergencia de salud pública es una preocupación internacional. Es un paso importante en la historia de una epidemia y la percepción de esta declaración por parte de la comunidad internacional en el país más afectado para las personas que actualmente luchan con el virus, ciertamente deben considerarse. Debido a la crisis que vive China, la organización insistió en la importancia de que haya una política de transparencia y entrega de información que facilite entender el origen del virus y por ende establecer las formas de contenerlo. La OMS asegura estar adelantando trabajo en campo y sugiere medidas de la comunidad internacional. También debe prepararse la coordinación internacional de los esfuerzos de investigación que deben realizarse en el campo de las vacunas y las contramedidas médicas. La OMS advierte que las medidas preventivas no deben darse solo en países con actual presencia del virus, sino que a nivel global se debe tener listo un plan de contención para evitar la propagación. Sabemos que hay transmisión de humano a humano en China, pero por ahora parece estar limitado a grupos familiares y trabajadores de salud que cuidan a pacientes infectados. En este momento no hay evidencia de transmisión de humano a humano fuera de China, pero eso no significa que no sucederá. Asimismo, la organización informó que un cuarto de la población que ha sido infectada por el coronavirus ha sufrido de otras series de enfermedades y destaca que las víctimas fatales tienen antecedentes de hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares que han debilitado su sistema inmunológico. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y China está construyendo rápidamente un hospital dedicado a pacientes infectados con el coronavirus, que ya ha causado la muerte de más de 20 personas y ha provocado el cierre de ciudades sin precedentes. China está construyendo rápidamente un hospital de 1,000 camas dedicado a pacientes infectados con el nuevo virus que mató a 26 personas, enfermó a cientos y provocó el cierre de ciudades sin precedentes durante las vacaciones más importantes del país. En la víspera del Año Nuevo Lunar, el transporte se cerró el viernes en al menos 10 ciudades con un total de aproximadamente 33 millones de personas. Las ciudades son Wuhan, donde la enfermedad se ha concentrado, y 9 de sus vecinos en la provincia central de Hubei, en China. El número de casos confirmados del nuevo coronavirus ha aumentado a 830, dijo la Comisión Nacional de Salud. Los fallecidos incluyen las 2 primeras muertes fuera de Hubei y la víctima más joven registrada. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Y tras la propagación del coronavirus que comienza a extenderse por el mundo, hizo que se tomaran medidas extremas en China. Ya se cuentan con más de 20 fallecidos, por lo que hay ciudades en cuarentena. Medidas drásticas en China para intentar frenar el avance del coronavirus. El gobierno puso el jueves en cuarentena a 2 ciudades y anuló las populares ceremonias del Año Nuevo en Pekín para reducir el riesgo de contagio. Desde la mañana, ningún tren ni avión podía salir de Wuhan, una urbe de 11 millones de habitantes situada en pleno centro de China. La metrópolis es el epicentro de la epidemia, que desde diciembre ha contaminado a más de 500,000 de personas y causado al menos 17 muertes. A 70 kilómetros al este, Huanggang, una ciudad de 7,5 millones de habitantes, se encontraba el jueves bajo medidas similares. China inicia el viernes las vacaciones del Año Nuevo Lunar, un periodo en el que cientos de millones de personas viajan en el territorio o al extranjero. El virus, de la misma familia que el síndrome respiratorio agudo severo, alcanzó ya a varios países de Asia e incluso llegó a Estados Unidos, donde se detectaron varios casos. Los controles de temperatura corporal se impusieron en varios aeropuertos del mundo.
Y el gobierno brasileño indicó que no se ha detectado en el país ningún caso de coronavirus y pidió a la población no ceder al pánico. El gobierno de Brasil informó el jueves sobre los resultados de los análisis practicados a 5 pacientes que presumiblemente podían corresponder a casos de coronavirus. No existe ningún caso de coronavirus en Brasil por el criterio de la OMS. Croda indicó que se había examinado a 5 personas en Brasilia, Minas Gerais, Sao Paulo, Río Grande do Sul y Santa Catarina. La definición de la OMS descarta por el momento que un paciente con síntomas respiratorios o fiebre tenga coronavirus si no estuvo en la ciudad china de Wuhan o en contacto con alguna persona infectada por el virus. Necesitamos clarificar los datos y no, por ejemplo, en este momento generar un pánico innecesario en la población. No existe ningún riesgo hoy de que ese virus se disemine como epidemia. Las autoridades sanitarias también destacaron la importancia de evitar discriminación originada por pánico o falta de información. Hoy no hay evidencia de transmisión fuera de familiares y profesionales de la salud. Entonces es importante esa aclaración, porque imaginen a la gente china en Brasil siendo discriminada porque están agripados, por ejemplo. El funcionario precisó que el gobierno brasileño trabaja hasta ahora con un nivel alerta 1, el mínimo de una escala de 3 que no prevé dispositivos de segregación en las llegadas de los aeropuertos. El gobierno de Francia lucha este viernes para vender un plan de reforma de pensiones a un público escéptico, después de que el gabinete aprobó 2 proyectos de ley destinados a consagrar los cambios. El gobierno de Francia luchó el viernes para vender un plan de reforma de pensiones a un público escéptico después de que el gabinete aprobó 2 proyectos de ley destinados a consagrar los cambios. Los proyectos de ley dejan muchas preguntas sin respuesta y los ministros del gobierno evadieron preguntas sobre su preocupación central, si la edad de jubilación aumentaría y en qué medida. Actualmente, los franceses que han trabajado una carrera completa pueden jubilarse con una pensión completa a los 62 años. Los objetivos de este nuevo régimen de pensiones universales son la equidad entre todos los franceses y todas las generaciones y hacer que el sistema sea simple y comprensible, dijo la ministra de Salud, a cargo de la reforma de las pensiones. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. El ministro de Finanzas de Alemania dice que confía en que su país no sufrirá el Brexit, pero que Gran Bretaña inevitablemente enfrentará consecuencias de su decisión de abandonar la Unión Europea. El ministro de Finanzas alemán dice que confía en que su país no sufrirá el Brexit, pero que Gran Bretaña inevitablemente enfrentará consecuencias de su decisión de abandonar la Unión Europea. En un panel en el Foro Económico Mundial, Olaf Scholz dijo que el sector financiero de Gran Bretaña no será tan importante para la UE después del Brexit como es ahora. Gran Bretaña dejará la UE dentro de una semana, pero permanecerá dentro de su mercado único libre de aranceles y de la Unión Aduanera hasta fin de año para facilitar su salida. Scholz dijo que un no miembro no puede tener las mismas ventajas que un miembro de la UE y que será un factor importante en las próximas discusiones comerciales entre la UE y Gran Bretaña. Eso es algo que tendrá que ser equilibrado. Dijo, creo que tendremos soluciones, pero claro, no puede haber una ventaja competitiva especial al estar afuera. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Momento de hacer nuestra primera pausa, regresamos en breve. Gracias por continuar informándose con Noticias RNA. Por su parte, el presidente Donald Trump lanzó una serie de críticas a la oposición demócrata que ejerció como fiscalía en el proceso. Algunas de estas críticas estuvieron basadas en falsedades. Después de su participación en el Foro Económico de Davos en Suiza, Donald Trump está de vuelta en la Casa Blanca y el presidente no tardó en hablar de la oposición demócrata que lleva 2 días exponiendo sus argumentos en el juicio político al mandatario. En 2 horas lanzó más de una decena de tweets en los que acusó al líder demócrata Adam Schiff por su exposición del caso. Los demócratas y el cambiante de Schiff, cuya presentación al Senado estuvo cargada de mentiras y tergiversaciones, se niegan a afirmar que la administración Obama retuvo ayuda de muchos países, incluidos Ucrania, Pakistán, Filipinas, Egipto, Honduras y México,
cacería de brujas. La Voz de América preguntó a la administración por los casos concretos a los que se refiere el mandatario en su tuit y en concreto por las ayudas presuntamente retenidas a Honduras y México por su predecesor, pero al cierre de esta nota aún no habíamos recibido respuesta. Los demócratas de la Cámara no nos dieron ni abogados ni un testigo, pero ahora piden que el Senado republicano cite a los testigos que la Cámara nunca buscó y ni siquiera pidió. La oposición demócrata, que dirigió la investigación previa al juicio en la Cámara de Representantes, citó a varios altos funcionarios de la administración, entre ellos al secretario de Estado Mike Pompeo y al jefe de gabinete de la Casa Blanca Mick Mulvaney. Sin embargo, el presidente Trump les ordenó que no acudieran a declarar bajo juramento ante los legisladores. La Casa Blanca se negó a cooperar en la investigación, tildándola de farsa. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y 9 personas resultaron heridas, 8 de ellas bomberos, tras registrarse un incendio en un edificio en el corazón del barrio chino de Manhattan. Los bomberos trabajaron toda la noche y seguían apagando focos de fuego el viernes en un edificio en el corazón del barrio chino de Manhattan. 9 personas resultaron heridas, 8 de ellos bomberos, pero ninguna de las lesiones se consideró potencialmente mortal. El incendio, que comenzó en el 4º piso del edificio propiedad de la ciudad, se extendió hasta el 5º piso y a través del techo. Los videos y fotos publicados en redes sociales mostraron que las llamas estallaban por las ventanas y fluían fuertemente desde el techo del edificio, que el alcalde Bill de Blasio dijo en Twitter que era un pilar para la comunidad de China. Un testigo dijo a los medios locales que una víctima estaba atrapada en el piso superior cuando llegaron los bomberos. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y hablamos específicamente del continente americano, que no logró avances significativos en el combate a la corrupción en 2019, según el Índice de Percepción de la Corrupción de la Transparencia Internacional. Por 4º año consecutivo, Latinoamérica registró un nulo avance en el combate a la corrupción, según el Índice de Percepción de Transparencia Internacional. Entre los factores que lastran a la región se encuentra la falta de mecanismos para garantizar la integridad política. Cuando examina a los países que están en mejor puntuación, se dan cuenta que son países que tienen muy buena regulación del financiamiento electoral, por ejemplo. Uruguay, Chile y Costa Rica son las naciones que mejor puntaje registran en el informe. En contrapartida, Nicaragua, Haití y Venezuela son los países peor posicionados. Mientras que Nicaragua retrocedió varias posiciones en los últimos años, Venezuela se ubica en lo más bajo de la tabla a nivel mundial, comparable con naciones que atraviesan conflictos bélicos. Venezuela es el último en la lista de las Américas. Está al lado de países como Sudán del Sur, como Yemen, como Siria. Pero la región vivió un año agitado social y políticamente en 2019, hecho que, según Chávez Rodríguez, demuestra que los latinoamericanos están abriendo los ojos. El ciudadano común se está dando cuenta de esa relación entre la corrupción y que, por ejemplo, que en su ciudad, en su comunidad, no haya medicinas o tengan una escuela sin maestros. Belén Mora, Voz de América, Washington. Mientras tanto, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que el entorno de caos en Libia amenaza con afectar a toda la cuenca del Mediterráneo. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo el viernes que el entorno de caos en Libia amenaza con afectar a toda la cuenca del Mediterráneo e instó a la presión internacional a obligar al jefe de las fuerzas orientales de Libia a acatar una tregua tentativa. Erdogan hizo los comentarios mientras asistía a la ceremonia de inauguración del nuevo campus de una universidad turco-alemana con la canciller alemana Angela Merkel, quien organizó una conferencia de paz para Libia en Berlín el domingo que resultó en una tregua temporal. Se esperaba que las conversaciones entre Erdogan y Merkel también se centren en el futuro de un acuerdo de migración entre Turquía y la UE que ayudó a disminuir los flujos de refugiados hacia Europa. Encabezada por Alemania, la UE acordó en 2016 otorgar a Turquía hasta 6.000 millones de euros en dinero de ayuda a refugiados sirios y otros incentivos para persuadir al gobierno en Ankara para que detenga a los migrantes que se dirigen a Grecia. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Los manifestantes libaneses prometieron continuar tomando las calles para conmemorar el 100º día de sus protestas contra la élite gobernante.
A medida que las barricadas cruzan la ciudad de Beirut bloqueando el camino hacia los principales edificios del gobierno, los manifestantes libaneses prometieron continuar tomando las calles para conmemorar el 100º día de sus protestas contra la élite gobernante. El viernes se colocó una mayor cantidad de barricadas de concreto y cerca de alambre de púas y se vio una presencia adicional de tropas del ejército en las calles de Beirut. Los bancos también han aumentado su seguridad y algunas tiendas estaban instalando ventanas y puertas fortificadas después de que los manifestantes los destrozaron el miércoles por la noche. Los enfrentamientos estallaron y grupos de hombres jóvenes arrasaron las calles cercanas al Parlamento y al distrito comercial después de que anunciara un nuevo gobierno. Más de 500 personas resultaron heridas el fin de semana pasado en enfrentamientos en Beirut que vieron las fuerzas de seguridad disparar balas de goma para dispersar a los manifestantes. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Hacemos nuestra segunda pausa, regresamos con más de Noticias RNA. Usted continúa informándose con Noticias RNA y un reporte de la unidad de inteligencia de The Economist revela que América Latina fue la región con peor desempeño en democracia durante 2019. El indicador impacta a la economía, aseguran los expertos. Con una caída de 0,11 en los puntos regionales entre 2018 y 2019, América Latina tuvo el peor desempeño global en asunto de democracia, lo que registra riesgo en las economías, informó vía Zoom Gianmarco Morelli, economista para Latinoamérica de The Economist Intelligence Unit. Sigue siendo y es la región más democrática en el mundo emergente, más que Asia, más que África, es Latinoamérica. Entonces, obviamente, como está más alto, tiene más de dónde caer y sigue teniendo problemas en particular en ciertos países. Una regresión democrática que asegura se ha visto en cifras en mayor medida en Nicaragua, Venezuela y Bolivia. La economía en la región se impacta pues indica que es un aspecto que se da la mano con la democracia. Las reglas del juego estén, ya sea políticas y económicamente, benefician a los votantes y a los inversores y a los consumidores. Cuando tenemos un sistema autoritario, el que toma decisiones políticas y económicas es el Estado y probablemente las va a tomar mal. Según los resultados del informe, se prevé que la inversión internacional será cauta, especialmente en Guatemala y Honduras, por la inestabilidad política que se presume seguirá. Para Colombia, por el contrario, existen buenos pronósticos, pues pese a la depreciación del peso, tiene una baja percepción de riesgo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Mike Pompeo está de visita en Florida, donde se reunió con el gobernador, el senador Díaz Balar y líderes del exilio venezolano, con la intención de saber qué más hay que hacer para presionar a Nicolás Maduro y lograr sacarlo del poder. Hay que seguir implementando acciones desde Estados Unidos para sacar a Nicolás Maduro del poder. Esas han sido las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, durante un encuentro con varios políticos de Florida y líderes del exilio venezolano. Primero se reunió con el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, que le trasladó la preocupación de la comunidad venezolana. Tenemos la oportunidad de ver realmente un camino para erradicar alguno de estos gobiernos autoritarios socialistas en el hemisferio occidental. El legislador Mario Díaz Balar, por su parte, alertó del cáncer del socialismo en los gobiernos de Venezuela y Cuba y avisó que Estados Unidos seguirá actuando para acabar con ellos. Vienen más, la política sigue de presión, de asistencia a la causa de la libertad. Otro de los puntos que se han puesto sobre la mesa ha sido la presencia de células terroristas como Hezbollah en América Latina y la necesidad de crear estrategias conjuntas al respecto, como explicó Ernesto Ackerman en declaraciones a La Voz de América. Eso es un problema que le está perjudicando a Colombia, a Brasil, a Perú, todos ellos. Todas esas células terroristas van a ser células terroristas para desarrollar el terrorismo en Latinoamérica. Pero la verdadera intención de Pompeo, decían los presentes, ha sido la de saber de primera mano la opinión del exilio sobre las actuaciones de Estados Unidos en la cuestión venezolana. Y la respuesta ha sido muy positiva. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Tenemos más información que compartir con ustedes en el siguiente resumen.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llegó el viernes a una reunión con el Papa Francisco en el Vaticano, poco después de aterrizar en Italia desde Israel. Su convoy se abrió camino por la vía de la Conciliazione bajo una fuerte escolta policial. Su vehículo se detuvo en el patio de San Damaso, donde el vicepresidente recibió un saludo de los guardias suizos. El enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para las conversaciones entre Serbia y Kosovo, dijo el viernes que los dos rivales de los Balcanes deben eliminar los obstáculos que han bloqueado las negociaciones durante más de un año. El comercio del mercado de Año Nuevo Lunar de Hong Kong sufrió el viernes después de meses de protestas, cierre del gobierno de los mercados tradicionales y amenazas de un nuevo virus que se propaga desde China continental. Por lo general, miles de personas habrían salido de compras en la víspera de Año Nuevo Lunar, pero el mercado de este año fue más pequeño debido a la negativa del gobierno a permitir puestos para vender productos secos. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Gracias por habernos acompañado en una nueva emisión de Noticias RNA. Que tenga buen día.